invitados, quiero mencionar que hay un tercer invitado que lastimosamente por problemas de salud no puede acompañarnos, está en un proceso de evolución de una enfermedad que le aqueja, que es otro gran destacado, yo creo que probablemente de los clásicos promotores de la cultura popular a nivel de los medios de comunicación en nuestro país. No podemos para nada desconocer la trascendencia del doctor José Tomás Cabrizas Savioni. Lastimosamente no puede estar hoy con nosotros acá, pero en la persona de Luis vamos a hacerle llegar este testimonio al doctor José Tomás Cabrizas, deseándole a él una pronta recuperación y mucha fuerza. Es el director de Radio Exafrix, una emisora comprometidísima con el tema de la cultura popular. Esa es una cuestión muy importante. Ahora que le estoy viendo acá, Fernando Ortega también se dedica a la promoción, está acá en la mueve, trabajando con Ramón Silva. A Fernando también, las gracias por compartir con nosotros. Si por ahí no le estoy viendo a Bruno, voy a tratar de recordar en un momento. Este es un homenaje que nosotros hacemos, Luis y Daniel, y acá a la gente que les acompaña, también en este caso a nuestros niños escritores y sus familias, que hacemos desde hace un tiempo para reconocer la labor de tanta gente que hoy se dedica a promocionar. Está hoy en la Pisa, en el Estado, en el Estado, con un ensayo, vamos para el Estado, en el Ecoya, en el Guaraní. O recuerdo, vamos para el Guasú, en el Estado. Quizá para el en el Estado, a Coite, el Teneo de Lengua y Cultura Guaraní, vamos para el Guasú. Entonces, desde ese punto de vista, este es un homenaje que queremos rendirle en este momento a ustedes. Y una costumbre que tenemos acá, siempre que vamos a hacer este homenaje, como este es un homenaje nacional, creo que nos da la costumbre de presentarle a los más importantes referentes de la promoción de Guaraní, que son los que sostienen una bandera paraguaya en 100 distritos de todo Paraguay. Este lugar donde hoy estamos es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Este edificio, recién decía el profesor Carlos Ferreira, se llama Guaraní Obra, la Casa de Guaraní. Es la única casa que tuvo y que tiene Guaraní. Nunca jamás tuvo una casa, una cosa increíble, ¿verdad? Pero hoy está la Casa Guaraní. Y entonces, en esta Casa Guaraní, nosotros lo que hacemos es, desde acá, hacer una campaña fuerte, intensa, y lo hacemos a través de los cursos, formando a la gente. Y yo solo por eso insistí mucho que este trabajo nunca hubiera llegado hasta donde llegó si no hubiera sido por los directores que están presentes acá y por los profesores que trabajan en cada una de las regionales. Por eso hoy, para que ustedes sepan, ayer y hoy, nosotros participamos de lo que llamamos una jornada de actualización de nuestros directores y de nuestros profesores. Gente muy sacrificada que durante 2 días llegó acá para ser partícipe de una actualización entre todos. Ahora en Boca Tucumán y España. Desde Cuivazuito y Cuadrea, a Cuivazaibera, y a Coiste y Cuadrea, desde Coteña y Cuadrea. Compartimos los conocimientos. Y desde ese punto de vista, entonces, nuestro trabajo apunta a promocionar la lengua, a promocionar la cultura y sobre todo el orgullo de ser paraguayos. Nosotros somos muy orgullosos de ser paraguayos. Desde ese punto de vista, quiero entonces mencionarles, empezando acá por la derecha, el profesor Carlos Ferreira, que yo soy el fundador del Ateneo hace 40 años. Él es director acá de la sede central de la regional llamada Fernando de la Mora. Al lado está acá la profesora Ana Dora Leguizamón de Roca, ella es de Muyapeví. Yo soy de paso, es presidenta de la Junta Municipal de Muyapeví. La profesora acá, Juana Ramona Ayala Colmán, es la directora de la regional Pipacaraí Baja. Por acá la profesora Selva Acosta, de la regional Centro, está acá con sus profesores, ¿verdad? La profesora Mari Cristina Tobar Arguello, de Capiatá, también con sus profesores acá. El profesor Federico González Escobar, él es nuestro director de Concepción y el presidente Franco Nazo Paraná. Al lado está la profesora Herminia Rivas
esposa, ella es la directora de la regional Pihuilla, en el departamento de Concepción. Ya está la profesora Mariela Cabrera, ella es la directora de la regional de Eusebia Ayala, en Cordillera. ¿Sí? De este lado está la profesora Saturnina Díaz, ella es nuestra directora de la regional de General Virginia, acá cerca también de la regional de Valle Obrero. La profesora Milva Artis, que es nuestra directora de Pilar, allí están también sus profesores que la acompañan. La profesora Carmen Caballero de Vera, ella es general de aquí en San Pedro. La profesora general aquí de San Pedro, que vamos a seguir la general. Y la profesora Pastora Ley Samón, ella es de Carapeguá. Al lado está la profesora Porfirio Orrego, que es de Paraguarí. La profesora Castorina González de Deca, que es nuestra directora de Iturbe, en el departamento de Guayrán. La profesora Petrona Maringa de González, ella es la directora de Ciudad del Este y Santa Rita de la Sobrana. La profesora Josefina Cara Viura de Pérez, ella es de la regional San Juan Bautista Misiones. De este lado, también estoy llamando de directora, así que voy a mencionar todas las regionales después. De este lado acá, quien es Virgilio Silvero, él es nuestro director de San Lorenzo y este sea paso director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. ¿Sí? De este lado está la profesora Marcelina, ahí está la profesora Marcelina Muñoz de González, ella es de Pedro Juan Caballero y el Capitán Baos. Allá está el profesor Eduardo Acosta, de la regional de Mariano Roca Alonso, la profesora Teresa Cardoso, ella es nuestra directora de la regional de Curuguaté y de Puente Quijá, y sus profesores que están allí con ella, que están allá, están levantando la mano, ¿sí? Está la profesora Paola Fretes, de la regional San Ignacio Misiones, ¿sí? Allí está la profesora Carmen Denis, que es de la regional de San Pedro de Cuamandilú, que yo lo pido y no puedo dejar. De este lado está la profesora Magdalena Valiente, que es de la regional de Isla Cucú. Después está la profesora Francisca Rivas, que es la regional de Choré. ¿Sí? A ver un poco, allá está Juan Félix González. ¿Sí? Veo que está tu hija allí, profesora. Mira allí la tu hija. Luego están los dos, que bien que estén los dos acá. Juan Félix, que es de la regional de Yateití, del norte, y acaba de presentar un libro. Acaba de presentar un libro. Allá en el fondo está la profesora Elvira Ferreira, de la regional de Atirá y de Cali Ibarri. Al lado está la doctora Zulma Trinidad, nuestra vicedirectora y a la vez la directora de la regional Santaní y del departamento de San Pedro. Está la profesora Miriam Acosta de Ortiz, allí se levanta, ella es la directora de la regional INTA. Y quise relacionarle primero a la señora y después a él. Acá está el profesor Nelson Zacarías Ortiz, su esposo, director de la regional de Ñembuí y de la regional de Lambaré, secretario general de la Ateneo. A ver un poco por allá, ¿quién más le tenemos? Está María Elena Rocas, ¿sí? De la regional Cazapá, el profesor, allí está Ramón Cáceres, que es de la regional Pastoreo, de Caguazú. Todos los directores han sido nombrados, ¿verdad? O a falta de alguien. A ver, para intentar sacar una verdad. Aquí está la profesora Gloria Villamayor, de Guanaparé. Por la parte, repito, están de todas las regionales que están representados, visto lo de Tomatí, lo de Luque. La profesora le dije a Marcelina, Gerarda, allí está. Gerarda Muñoz es de Villavista Norte, probablemente la que viene del lugar más distante. La profesora Gerarda. Bueno, y a todos los demás que están presentes, profesores de todas las regionales, agradecerles por su presencia. Por estos días quiero pedirle un aplauso para todos ustedes. Bueno, ahora creo que los invitados, el caso de Daniel, que está viviendo en la Argentina, promoviendo la cultura paraguaya, promoviendo la música paraguaya, promoviendo nuestro idioma en la Argentina, y también el caso de nuestro amigo Luis López, que en este caso entonces sepan quiénes son los que hacen este homenaje. Vamos a pedirle, ya que está presente acá el profesor Carlos Ferreira,
quiero pedirle que él haga este primer homenaje a este gran promotor de la cultura de nuestro país, que es Luis Aníbal López Cáceres. Y puede pasar Luis acá, el profesor Ferreira, que va a decir unas palabras. Y vamos a escuchar la palabra de él. Ya tengo claro que oye, so, como Eva Guarani, que punya ne tanya de oye, tengo de la cultura, oye, de opera, tenido de cultura guaraní, o pueblo grande de Petinicuatía, amigos solidarios del idioma guaraní, de mención nacional, Areva Pina de Moana, o Luis Aníbal López Cáceres. Hoy último abuelo de Guaraní, en Opa ha o claro que como tengo de o me voy a tupe o ñane dive o ñane moñu o ye sobre la caí Luis Aníbal López Cáceres, a poco que seamos, pero me debe por piensa cuatro. Pues para David Galeano, a Magma, a Maite Peña Corre, a Gaitei, Radio Usapu Greve, a Bei José Tomás Cabriza, por el director, Radio Usapu Peguá, a Teicatillo, a Sicatu, a Profesor Upi, no hay meña de 10 años. Se reitebe a Radio Usapu Greve, a recibir el único femenino, algo ahí te se pone son de teoría, algo ya te Cuando alguien recibe el gobierno, a mí el tiempo de cada felicidad en la costa, que tú me lees más amigo a coca de Iguazú, le digo a Arema y pues a la cosita más cabriza, que tú me lees más amigo. Caí José Tomás Cabriza, Santiago de Panamá, por su valiosa e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Hoy profesores guaraní a eco para un padre, a un padre de y a la mañana de hoy. Y yo tengo una yo voy a tener un cultura guaraní. En representación de Radio Usapu, nuestro director, el doctor José Tomás Cabriza, la pregonera del folclore nacional, nuestro idioma autóctono, muy bienvenido y siempre prioridad en la difusión de los temas musicales expresados en nuestro dulce y expresivo idioma guaraní. Muchísimas gracias. Adelante, Luis, lleva en este caso también la distinción para el apreciado doctor José Tomás Cabriza. Está bien para el café, está bien para Luis, y bueno, estábamos diciendo que nuestro reconocimiento va llegando a poco a mucha gente, el ánimo de darle también la misma fuerza que muchas veces recibimos de ellos y de otras personas para hacer el trabajo que hacemos. Es un trabajo que se hace por autogestión. El Ateneo no tiene ningún rubro del Estado paraguayo ni de ninguna organización internacional. Hace 40 años nos autogestionamos. Mediante esa autogestión construimos este edificio que es nuestro guaraní. Y siempre le decimos a todos, que ahora lo decimos frente a ustedes, el día que alguien quiera destruir al guaraní, tiene que echar ladrillo por ladrillo este edificio. Y el día que se rompa el último ladrillo, ese día muere guaraní. Pero mientras este edificio y nosotros estemos acá, hay guaraní para mucho tiempo. Eso es algo que todos tenemos que tener presente. Nosotros somos los que sostenemos fuertemente a la lengua guaraní.
Quiero pedirle ahora a nuestro profesor Nelson Zacarías Ortiz, que está acá cerca, si puede llegar acá a nuestro secretario general para hacerle este homenaje y con este homenaje darle mucha fuerza a Daniel Ortiz Velázquez en esta cruzada que él lleva adelante, estando tan lejos del país, manteniendo la identidad, esforzándose por difundir lo nuestro. Quizá a ver el Yacoa, luego de Carlos Nelson, a ver yo que voy a ver Argentina, a ver el instante de Benemiando. Oye, que me ha pariente, me dejamos muy bien. Peisha ina David, esta entrega y me ve Yamasa y Yami ko Gaper ko Bora. Acá tú, Nayamasa y Peisha te mosea Nayan de vive. Te aviñan de Cope, de Abani, Yanen Boya Puñani, Moa, como esta hoy te bebe. A un pente que no se me va a dar Puñan de Yamasa y Guaranida de Vidolei, de Abda y Napetei, Tupa, Yan de Mupa de donde Remia pero Herera, Yan de Abani, Herera, Ateneo, o aprender Yapo, o Pevaleo de Go Yopoi, de Madua Tapiente, de Hueco, de Querea de Hueco Riva, o un par de su aprender en Yapo. Abuye, soy hijo de paraguayos. Mi mamá, Justina Velázquez, de San Pedrito, General Delgado. Mi papá, Saturnino Ortiz, de Villarrica, Rincón. Me siento muy honrado, muy feliz delante de grandes profesores que defienden el guaraní. Y para mí eso es maravilloso. Yo sin entender nada cuando era chico, solo lo único que entendía que uno tiene que respetar sus raíces y valorarlas. Pero sin tener conocimiento, yo lo sentía así. Entonces, yo defendía el guaraní, sin saber. No sabía hablar, hablaba un poquito, pero defendía el guaraní desde niño. Sentí esa necesidad desde Buenos Aires. Y a veces la discriminación, yo iba a contarle, me agarraba a piñas, peleaba, porque no sabía cómo defenderme con palabras, sino con puños, porque no tenía conocimiento. Pero a medida que iba aprendiendo, después me entendía con las palabras. Y a veces cuando me quería encargar, que hablaba guaraní, y yo le decía, qué lindo escucharte. Me decían palabras en guaraní, y yo decía, qué lindo. Amo el guaraní, vos sabés lo que es el guaraní. Es un idioma de Sudamérica propio que tenemos. ¿Y sabes lo que significa hablar guaraní? Tener idiomas propios. Y cuando decía así se quedaban todos sorprendidos. Porque recién entendía que tener un idioma propio no tiene un valor invaluable. Y después le enseñaba, decía, los haiku. O subía al escenario y saludaba, los haiku. Y se quedaba mirando y le explico, te quiero, te amo. Y así, a medida que iba pasando el tiempo, trataba de transmitir guaraní a mi familia, a mis amigos. Y yo les cuento que cada uno que pueda transmitir a una persona el valor que tiene el idioma guaraní, eso se multiplica. No hace falta ser profesor ni maestro, sino una persona que le enseña a sus hijos, a sus parientes, a hablar una palabra guaraní y defender, se multiplica y llega a millones. Abuye, Villavillana, Abuye, Yami, Abuye, Paraguay. Yo creo que no podía ser mejor el final de este encuentro, porque acabo de preguntarle a Daniel Roberti, que entró acá bien equipado. Él vino con su implemento de trabajo y le estoy preguntando en este momento y él me acaba de dar la afirmativa. Vamos a escuchar
general, donde está en la guaraña de ella, que era agua. Todos tres pisos en la vuelta de la guaraña, hace más. Entonces acá se prepara Daniel. Quiero recordarles a todos los directores, directoras, mientras tanto, agosto es el mes del idioma guaraní. Este año se hace la edición número 40 años consecutivos del mes del idioma guaraní. Entonces vamos a pedirles a todos que ya en el momento que tengan fecha, lugar, tema de lo que van a hacer en sus regionales, que nos puedan ir pasando acá. Le pasen a Uber de manera que podamos hacer ya nuestro calendario y que este año sea más que nunca un gran año en lo que hace a la celebración del mes del idioma guaraní. Que me apoya en la semana, ahora un día de paz, que tú sabes que se ha peñado un modelo sobre el guaraní. Vamos a, ya en este momento, a prepararnos para este momento musical que vamos a tener con los amigos. En este caso con Daniel. ¿Y quién te acompaña? Víctor Vargas. ¿Te acompaña Víctor Vargas? Bueno, Víctor Vargas, paraguayo que se crió en Buenos Aires y siempre nos tocamos juntos en cada escenario argentino y hablamos en guaraní y tocamos nuestra música paraguaya. Fuerte aplauso. Les cuento que en este viaje compuse un tema del viaje. Estamos de gira por Paraguay, recorriendo desde Nación, Alto Paraná, Rica, Capupé, y soy compositor y me gusta hacer temas polka, guaraña, y en este caso compuse un tema que espero que les guste, que se llama Los Arrieros, con nuestros amigos bailarines, que tenemos un grupo de bailarines paraguayos que ganaron el primer premio en Buenos Aires con zapateo paraguayo. Y me siento muy contento de estar con nosotros, están viniendo en ese momento. Bueno, y este tema le dediqué para ellos.
Bueno, yo creo que se merece un aplauso más fuerte. Vamos a cerrar nuestra transmisión por Facebook y vamos a pedirle a todos que puedan acercarse para la foto final. Vamos a poner más sillas de este lado.